y gracias, pastor, por la invitación. Para mi esposa y para mí es un privilegio siempre el predicar la palabra de Dios, y lo hacemos con mucho temor, con muchísimo temor, porque cuando escudriñas la palabra te das cuenta qué terrible es estar en su presencia y conocer lo que Dios es, el creador de todo, aquel Dios que nos ha amado a nosotros tan imperfectos, y decir, no soy digno de estar allí adelante compartiendo la palabra de Dios. Pero en el Señor estamos acá, con esas imperfecciones, y por eso quisiera orar, hermanos, antes de nuevamente leer este pasaje, el cual se me ha sido encargado. Padre, en el nombre de Jesús, con temor y temblor me dirijo a tu presencia, Señor, para darte las gracias por esta bella iglesia en la cual se predica el mensaje de salvación, aquel mensaje que Cristo es Dios, Señor y Salvador. Padre amado, tu palabra sea expuesta para la gloria de tu nombre, para edificación de los santos y de mi propia vida también. Gracias, Señor. Por favor, permíteme compartirla en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estoy viendo la hora, pastor, y viendo también el tiempo para no pasarnos. Las series regresen a mí. Qué bonita serie, y tiene mucho que ver con lo estudiado, mucho que ver. El título obviamente es El rollo que vuela, porque es lo que dice la palabra del Señor, es bastante evidente, pero el rollo que vuela tiene un mensaje de condenación muy fuerte para este pueblo que está como reiniciando, porque estaban regresando de cautiverio, empezando a construir su templo, pero en medio de eso viene esta visión con un mensaje de condenación a través de este profeta menor, así, Zacarías 5, que ya leyó el pastor, pero permítame leerlo, por favor. Lo que pasa es que tengo acá otra versión, no, que es la misma. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado el rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado el rollo, será destruido. Yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendré a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permaneceré en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y piedras. ¿Por qué es un mensaje de condenación? Porque se repite algunas palabras claves en esta pequeña porción de la Biblia: maldición, destruido, destruido y consumirá. Y estaba tratando de ver qué significa esto de maldición, si tenía alguna correlación estas palabras en este contexto. Y cuando habla de maldición, habla de Alá en el antiguo hebreo, que es un pacto firmado mediante juramento, y trae una violación y trae una maldición por ser violado. Entonces ya el Señor está hablando, ellos entendían bien cada una de las palabras que se les estaba indicando. Nosotros ahora tenemos que investigar cada una de estas palabras para saber qué es lo que el Señor a través de su profeta quería decir. Y cuando dice, como está en el rollo, será destruido, destruido es cortado, exterminado, erradicado, erradicación completa de la destrucción física de alguien que está en un lugar. También cuando dice consumirá, tiene que ver igual destruido, que es en hebreo, porque tiene que ver, ¿no? Cuando dice será sacado en medio de su casa. Entonces, de hecho, que el rollo que vuela es un mensaje de condenación. Pero nos vienen muchas preguntas: ¿por qué vuela? Algo muy místico, algo grande, todo ello, ¿no? Lo cual lleva a un estudio mucho más profundo, que incluso podría llevarnos a concentrarnos en un estudio bíblico. Pero estamos en una prédica y tratamos de tomar algunos rasgos de esta palabra. ¿Y qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver con la iglesia actual? ¿Qué tiene que ver aquel rollo dado a aquellos antiguos en Dios?
Pero podemos ver qué es lo que está pasando hoy en nuestros días, qué es lo que está pasando como introducción a nuestro alrededor, cuál es nuestra lectura del mundo hoy en día, a través de las noticias, a través de las redes. Es más, en la casa decidimos no tener televisión. Sí tenemos Netflix, no por las noticias, porque nos dejaban un poco angustiados por todas las noticias, que murió aquí, murió allá, y a veces lo escuchamos en radio. Pero el mundo se está matando entre sí, el mundo se está autodestruyendo. ¿Por qué? Porque ahora aparecen ideales. La gente empieza a luchar por esos ideales, por filosofías. Hoy en día tenemos llamados esos activistas. Yo recuerdo que hace muchos años que mi activista favorita era el Jacques Cousteau, que luchaba por el planeta, por las ballenas. Pero ahora los activistas tienen diferentes formas de ver la vida y de pelear. Activistas alrededor del mundo que defienden esa posición, que defienden el planeta e incluso que defienden la maldad. Activistas, y esa idea es comprada por el mundo. Entre los ayes de Isaías, nos remontamos un poco, regresamos a Isaías del capítulo 5, encontramos este ay, un ay de dolor, de lamento, pero también de llamada de atención y de prevención a lo que habló Zacarías, pero también a lo que está sucediendo. Ay de esto, ay de lo aquello. Si nosotros queremos reforzar esta visión, podemos remontarnos también hasta el capítulo 5 de Isaías. Pero tenemos noticias en este tiempo que nos están espantando nuestro corazón y hasta nuestros ojos. Y noticias que sobrecogen la opinión pública, como no podía dejar de mencionarlo, como el asesinato de Charlie Kirk o el de la ucraniana Irina Zarutska. Personas que nosotros no conocemos, que están lejos, pero que nos ha llegado tanta la noticia de decir qué está pasando con el mundo. Al final de repente ni siquiera sabíamos quién era Charlie Kirk, pero ahora tanto ha sonado que empezamos a investigar quién es él. Un cristiano que predicaba la palabra de Dios, que discutía, y por eso fue asesinado Charlie Kirk. Irina, que se fue a Estados Unidos a buscar otra forma de vida, que fue asesinada en un metro. Nadie, no hizo absolutamente nada a nadie. Pero si no nos vamos lejos, solamente aquí en nuestra capital, las amenazas de muerte que dan temor de salir. Y a nuestros hijos le estamos preguntando: ¿por dónde estás? ¿Ya llegaste? ¿En qué tren estás? ¿En qué bus estás? Dame la placa del taxi en el cual estás viniendo. Quiero calcular el tiempo en que vas a llegar a casa. Temores, porque estamos viviendo en ese mundo. Veo sus cabezas, gracias por asentar, pensé que era el único que hacía eso con mis hijos, junto con mi esposa. Manda tu ubicación actual. Ocurre eso. No sé si es tan fuerte en el cono sur, pero en el cono norte, donde me muevo por el tema ministerial, se ve bastante en el Agustino, en Comas, Caraballo. Amenazas de muerte, cobros de cupos. La gente deja de tener sus pequeños negocios por el temor a las amenazas. La delincuencia está imperando. Y esta visión del profeta Zacarías es un mensaje de condenación justamente a la depravación moral de un pueblo, al no tomarse en serio a Dios. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Entonces nos estamos dando cuenta que sí, tiene que ver este mensaje de condenación. Tiene que ver. Y qué bueno, y cuando yo leía esto y hacía un análisis y veía que la serie dice, regresen a mí, y yo decía, ¿qué tiene que ver regresen a mí con el rollo? Sí tiene que ver. Si hacemos caso omiso a ese mensaje de condenación, vamos a ser parte de sufrir esas consecuencias de ese mensaje de condenación. Por eso hicieron bien en ponerle este título a toda la serie: regresen a mí. Porque existe un mensaje de condenación
como nuestro primer punto, que habla de medidas, pero también existen propósitos. El rollo nos habla de codos, pero traduciendo a nuestro lenguaje actual, estamos hablando de un promedio de 10 por 5 metros. Así de grande era, 10 metros, un rollo que estaba viendo allí el profeta. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué? Los estudiosos llegan a decir que es más o menos el tamaño del pórtico del templo construido por Salomón, que tenía algo que ver. Ya podemos inferir a entrada, salida, llegar a la presencia del Señor, pero sobre todo, si nosotros vemos todo el contexto, demanda ¿qué? Santidad, obediencia. El gran tamaño del rollo sugiere que la maldición es completa, abarca todas las áreas de la vida y eso que se mueve, que está volando y por qué, y tan grande. Es un mensaje que tiene que ser visto por todos. Es un mensaje que tiene que ser visto por todo el planeta, si vamos a llamarlo así. Es un mensaje que no puede pasar desapercibido por la humanidad, por el mundo, por los creyentes, por ti y por mí. Por eso existe ese mensaje. Te estoy advirtiendo, aquí está este mensaje. Y no es el del mensaje no es pequeño. Físicamente es un inmenso mensaje de un rollo que tiene escrito por ambas caras. Y dos mensajes importantes. Dos mensajes importantes. Su tamaño y hecho de volar sugiere que es porque, véanlo todos. Véanlo todos. Igual será, ¿no? Cuando venga el Señor, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Pero antes también todo ojo debe ver en qué tú y yo nos estamos equivocando. ¿Cuáles son esas situaciones de nuestro diario vivir? No solamente ver a aquellos que asesinan, matan, cobran cupos, sino qué pasa conmigo. ¿Soy más santo de aquellos que hemos mencionado como introducción? ¿O hay situaciones en mi vida que aún calzan en medio de esta advertencia de maldición de parte del profeta de antaño, aplicado a nuestros días? Se mueve, es para toda la tierra. El mundo está entrando en caos, en la moralidad. A lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Por eso existen los activistas. Por eso existen pastores. Por eso están ustedes. Para ser parte de ese mensaje de llevar al mundo de lo que está pasando. El versículo 3 explica su propósito. Esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo el que roba será cortado de aquí, según esto, y todo el que jura será cortado de aquí, según esto. Y esta maldición tiene dos objetivos principales. De un lado del rollo, la condenación al ladrón, y del otro lado del rollo, los condena a los que juran en falso. La consecuencia conlleva una maldición y la maldición es la destrucción, porque como hemos leído, habla de maldición, pero después destruido, después consumirá. O sea, no es cosa ligera lo que está hablando Zacarías. No es algo que nosotros podríamos pasar por alto y solamente leer y decir, esto no es para mí. Es para ese pueblo. ¿En qué contexto, como les decía, fue escrito? Cuando leemos. El hecho de mencionar solamente estos dos males no indica que hubieran otros males. Estos representan el rompimiento de las relaciones. Nadie le robaría a un buen amigo y ninguno que estuviera en buena relación con Dios juraría en vano a su nombre. Porque cuanto más nos adentramos en la palabra del Señor, más nos vamos a dar cuenta cuán pequeños somos, cuán polvo somos y cuán grande es Dios, cuán misericordioso es Dios.
Él es el creador del todo, del cielo y de la tierra. Y a veces queremos ponernos a la par con su pensamiento o con su persona. ¿Cómo podríamos robar a alguien? Condenación. Porque el robar es, más adelante vamos a explicar muchísimo más de lo que significa solo la palabra. Y el jurar en vano, no tomar en cuenta a nuestro Dios. Por eso es que es castigar, el mensaje es castigar el rollo, castigar el robo. El robo no solo se refiere a tomar cosas materiales, sino también cualquier acto de injusticia es el robo. A veces nos robamos la moral o el buen nombre de las personas. O no solamente tomar cosas materiales, sino actos de injusticia a los demás. Es tomar algo, el robo es tomar algo que no nos pertenece, por más pequeño que fuera. No sé, soy una persona bastante adulta y mi madre aquellos tiempos nos decía, ni un alfiler. Robar ni un alfiler. Y es robar. Robar el tiempo de los demás. El robar también incluye la explotación, el fraude, la avaricia. La honestidad es un valor que se está perdiendo en el mundo. Lo contrario de la honestidad es el robar. Estamos perdiendo la moral en este sentido y en todos los sentidos. Coimas en las altas esferas políticas. Cuando nos enteramos, nos escandalizamos y nosotros mismos juzgamos. Pero también el robo está y la coima en el hombre de a pie, en el hombre común como tú y yo. El robo está en los mercados. Cuando uno va al mercado, la pesa injusta, el que habla la Biblia. No, ahí está Proverbios 11. Jehová detesta una balanza fraudulenta, pero una pesa exacta es un placer para él. Literalmente, a veces un poquitos, unos gramos menos. No sé cómo se hace ahora solo hay balanzas electrónicas. El robo. Ya no estamos tomando en cuenta que sacar ventaja de unos cuantos gramos también es llamado robo. Eso es lo que nos dice Proverbios. El robo también es condenado por nuestras propias leyes. O sea, no solamente por la palabra del Señor. Ahí está la palabra del Señor. Todo el mundo sabe que el robo no debe existir, no debe ser puesto en práctica. Las leyes del hombre condenan el robo, e incluso en el incanato. ¿No? Ustedes saben, Amasúa, Mayuya, Maqueya. Amasúa, no seas ladrón, dicen quechua, si no sabían Amasúa. No, Amayuya sí sabemos quechua aquí. Es que he estado en Cusco, vengo de Cusco también. Amasúa, no seas ladrón. En todas las culturas está impuesta como ley. ¿Por qué no en la nuestra? Si es que aquellas personas no quieren obedecer la ley de Dios. Y aquello está condenado con semejante aviso en ese semejante rollo. El robar es no considerar al prójimo, es dañar y lastimar al prójimo. ¿Alguna vez robaron? ¿Te han robado? ¿Te han arranchado? A nosotros en Arequipa nos robaron más de una vez, entraron a casa. Te sientes violado, te sientes desnudo, te sientes inseguro, te da cólera porque tanto te ha costado comprarte una computadora a los hijos o un televisor, lo que fuera, para que alguien se lo lleve sin todo ese esfuerzo de años, porque no es porque te lo compraste, nadie tiene esa plata para comprarse. O el celular que es arranchado, impotencia. O sea, el robo lastima, daña hasta la psicología de las personas. Veía en un pequeño video donde a una niña
no sé en qué parte de Lima, que subía al bus un hombre le arranchó una colegiala y la niña se quedó estupefacta y se desmayó allí donde estaba, luego fue acudida. El robo no solamente es porque se llevaron algo, sino destruye al ser humano. Perdemos la confianza en la humanidad. Eso es el robo. No solamente es quitarle a alguien algo, sino lastima la mente, el corazón, la persona. Destruye la sociedad. Castigar el juramento falso también habla. Son dos partes del rollo. En uno habla del rollo del robo y el otro del juramento falso. Esto se relaciona con la falta de integridad y la deshonestidad. Mentir y jurar en vano por el nombre de Dios es una violación directa a los mandamientos de Dios. Todo es un desprecio por la santidad de Dios. Cuando nos tomamos el nombre de Dios en vano, es porque no estamos considerando y sabiendo quién es realmente Dios. Nos hemos olvidado de quién es Dios. Como que los antiguos judíos ni siquiera podían pronunciar el nombre de Dios. No lo podían hacer hasta ahora. Pero mis amados hermanos, el castigo que el gran rollo contiene se resume en la sentencia: será excluido. Hoy día fácilmente podemos decir, es una frase acuñada, oh my God. No, las grandes celebridades en inglés todavía lo dicen para que no se note. Y nosotros mismos, ay Dios mío, me voy a quedar, ay Dios mío, no. Me olvidé algo, ay Dios mío. Entonces, estamos invocando a nuestro Dios por algo, porque ya nos estamos olvidando de quién es Dios. El castigo que el gran rollo contiene se resume a la sentencia: será excluido. Será excluido. La maldición entrará en la casa del ladrón, y el que jurare falsamente y consumirá toda la casa. No solo él sufrirá el castigo, su descendencia también será exterminada. Y lo leemos en los mandamientos, porque el rollo dice que son los 10 mandamientos. Si nosotros leemos en los Deuteronomio y Éxodo 20, habla de la maldición, habla de la descendencia. Porque, no es ese pecado generacional místico, sino que le enseñamos a nuestros hijos. Si nuestros hijos no tienen esos valores, no conocen la palabra de Dios, van a hacer lo que tú y yo practicamos en casa. Zacarías comentó el cuadro de una visión explicando la maldición que caerá sobre aquel que hurta y miente. Pero también comprende este aspecto al leer el Salmo 50:18. Permítanme leer. Muy interesante este Salmo, que tiene que ver con Zacarías y obviamente con los mandamientos del Señor. Pero al malvado Dios le dice, el Salmo 50:18, allí está en pantalla: ¿qué tienes tú que ver con mis leyes? ¿Por qué te atreves a hablar de mi pacto? Si tú aborreces la corrección y echas en saco roto mis palabras, si ves un ladrón, corres a su encuentro, eres gran amigo de los adúlteros, pero el mal no mides tus palabras. Con tu lengua urdes toda clase de engaños. En los tribunales hablas contra tu hermano. Contra tu propio hermano profieres infamias. Todo esto has hecho y yo me he callado. Habrás pensado que yo soy como tú, pero ahora voy a reprenderte. Voy a exhibir todas tus maldades. Ustedes, el verso 22, ustedes los que se olvidan de mí, entienden bien esto. No vaya a ser que los despedace y no haya quien los libre de mí. El 23 dice: el que me ofrece alabanzas me honra. Al que enmiende su camino, yo le salvaré. Este Salmo 50 nos está dando una explicación mucho más profunda y comprensible a nosotros de lo que está diciendo el rollo.
Pero es importante tomar en cuenta el rollo. ¿Por qué tan grande? ¿Por qué vuela? ¿Por qué solamente 2 pecados específicos en ellos 2? ¿En qué estamos fallando, mis amados hermanos? Pero si hemos visto un mensaje de condenación, también vamos a ver un mensaje para hoy como nuestro segundo punto. Aunque esta visión fue dada a Zacarías hace mucho tiempo, estos mandamientos, los mandamientos de Dios, fueron dados a la nación de Israel cuando el pueblo estaba en una gran encrucijada. Estaba en situación terrible de fuga, de esclavitud. El pueblo hebreo tuvo una gran influencia y hasta poder en la tierra de Egipto. El pueblo escogido de Dios era algo muy especial, mis amados hermanos. El pueblo de Dios tenía algo muy especial, que era el conocimiento de Dios mismo. Y a donde vayan, sean quejones, sí, vemos la Biblia, vemos la historia, y el pueblo de Dios se quejaba. No reconocía los milagros, veían los portentos y los milagros de Dios, y es como que se habían acostumbrado a esa forma de vida. Lo mismo puede ocurrir en el pueblo cristiano. Todos los días de Dios vemos sus milagros en el pan en nuestra mesa, en nuestros hijos, en la salud regalada, en la familia. Y no lo tomamos como que viene de Dios. Pero el pueblo de Dios tenía esos privilegios de parte de Dios mismo. Y al ser como eran, de una u otra forma, ejercían influencia, o en Egipto, aunque eran esclavos del faraón. Sin embargo, por su gran número eran considerados como una amenaza allá. Y en tiempos en que ese país se estaba estableciendo como un gran imperio mundial, los veían como amenaza. Y a nosotros también ahora nos ven como amenaza. Por eso habrán asesinado a este hombre allá en los Estados Unidos que solo hacía debatir y nadie podía ganarle en su debate. Más tarde ellos llegaron a ser llevados a la cautividad en Babilonia, donde también fueron un pueblo numeroso y también llegando a influenciar a los demás sobre este gran reino mundial. El pueblo hebreo, el pueblo de Dios, también tuvo influencia sobre Asiria, como también en el periodo del imperio greco-macedonio. Y en la historia vemos esa influencia del pueblo judío, y su presencia también fue obvia durante el imperio romano. Así es que los 10 mandamientos nunca fueron dados a los creyentes como una simple norma de vida. A nosotros nos ha llamado a un nivel más superior estos mandamientos, que son básicos, pero sí son importantes. Ojo, estamos en el marco del Antiguo Testamento, de la ley. Pero ese pueblo de Dios influenció y fue considerado como una amenaza. Y si quiero aplicar esto a estos tiempos actuales, a tu vida, que tú te preocupas, veo que el pastor en los anuncios mencionaba de estudios de la palabra, estudios básicos de la Biblia, conocer, seminario, devocionales. Si nosotros no tenemos nada de eso, ¿cómo podemos influenciar con nuestra propia vida? Porque la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón del hombre más que cualquier otra cosa. Vamos a influenciar con lo que somos, nada más, con nuestra humanidad de Luis Agüero, pero no del Espíritu de Dios, que es la que tiene que hacernos dar y recordar toda la palabra del Señor estudiada. Por eso el creyente debe de capacitarse, debe de conocer los mandamientos, debe conocer el Antiguo Testamento, debe conocer la gracia de nuestro Señor. Debemos de saber a dónde ir, qué apuntamos. Debemos influenciar a la sociedad. Cuando la esposa de este hombre, Kirk, hablaba después de su muerte, decía algo: nos vamos a encontrar allá en el cielo, le decía a su esposo. Y solo estoy esperando eso. Y decía algo muy importante:
Es lo que tú decías, amor. Se trata de llenar el cielo. Por eso es que queremos ser tú y yo influyentes. Se trata de llenar el cielo. Sí, traer a la gente a la iglesia, pero nuestro gozo no es porque queremos ver la iglesia llena. Sí, queremos ver la iglesia llena. Queremos ver nuevos hermanos, nuevos creyentes, pero eso implica que una iglesia llena, cielos nuevos, cielos llenos, por gente que aún no conocía al Señor, por pecadores, pero que han sido restaurados por el Señor. ¿Cómo influenciamos si no tenemos en cuenta a Dios? Por eso ese rollo tan grande, por eso ese rollo que vuela y nos advierte que existe maldición. Sí, yo ya estoy libre de esa maldición, gloria a Dios, aleluya, estoy acá. Pero ¿qué de aquel hombre que está en la calle? ¿Qué de la comunidad? Del lugar donde te mueves, donde nos movemos. Por la bendición de Dios he estado predicando en el Cono Norte y es el mismo mensaje, porque es la misma situación, el mismo pecador, pero es la misma palabra. Es el mismo Dios. Y el Señor nos sigue llamando a reflexión. Mensajes grandes, mensajes que tienen que ser expuestos. Pero ¿cómo conocerán si no hay quien los predique? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo sabrán de la existencia del rollo que nos está diciendo que algo terrible va a pasar, destrucción a casas y familias? ¿Cómo? Si tú y yo no estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, hablar de ese mensaje para hoy. Su mensaje sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que Dios es un Dios de justicia en el mensaje para hoy, porque Dios es justo. No ignora el pecado ni la injusticia. La maldición no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de la desobediencia y la falta de integridad. La imagen del rollo volador que entra en la casa del ladrón y del que jura en falso es una advertencia. El juicio de Dios es inescapable. O sea, no hay dónde esconderse. No hay dónde escapar del juicio de Dios. No hay lugar para esconderse del juicio divino, mis amados hermanos. No es un mensaje de terror el que estamos dando. No es un mensaje de miedo. Es un mensaje de advertencia y de amor de parte de Dios. Porque Dios nos dice, esto va a ocurrir. Yo ya hice la obra. A veces cuando preguntamos a las personas que no conocen a Dios, a nuestro Señor, les dice, ¿somos hijos de Dios? Dice, sí, todos somos hijos de Dios. Y es una gran oportunidad para predicar del amor de Dios. La oportunidad está dada. Pasaje clave que tú y yo, básica, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mensaje es al mundo, como ese rollo es un mensaje al mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él creyere, ahí está, el que creyere. Y amarramos el pasaje con el Evangelio de San Juan 1:12. El que creyere, el que recibiere, tiene la potestad de ser llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que el mensaje está dado. La oportunidad al mundo está dada. El mensaje visto por todos está dado. Otra cosa es obedecerla. Otra cosa es recibir a ese Cristo. El mensaje es para la humanidad. Pero no queremos tomar en serio esa advertencia de amor y de misericordia. Por eso es que muchos dicen, es que Dios es un Dios malo, que asesina, que mata, que destruye. Sí está dicho acá, destruye. Pero no es porque el Señor te va a mandar un rayo cual Zeus, sino es consecuencia de la desobediencia del Señor, porque tenemos un inmenso rollo
visto por todos. Tenemos un inmenso mensaje. Cristo el Señor. Que llega Navidad, comemos pavo. Que llega Semana Santa, nos vamos a las playas del sur. Y pensamos, la discusión es otra, si es la fecha o no es la fecha. Pero el mensaje está allí. Amados, la iglesia es aquella que tiene que cambiar, que tiene que influir a la sociedad a través del mensaje. Ezequiel también comió literalmente la palabra de Dios. Posteriormente él tenía que compartir esa palabra y también habla del rollo que fue dado y comió. Esta escena relatada por el profeta, resulta sumamente impactante para los cristianos que deberíamos poner en práctica la palabra de Dios. Deberíamos digerir la palabra de Dios y esta debería ser en nuestras bocas tan dulce como la miel. En el caso del profeta Zacarías. Luego Dios siguió hablando y dijo en la primera parte del versículo 4 de este capítulo 5, ya en Zacarías: yo la he hecho salir, dice el Señor de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permaneceré en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. O sea, quedará nada. Quedará nada. Seguramente han estado ya haciendo los estudios, ¿no? de lo que significaba la reconstrucción del templo, que estaban más preocupados en construir sus casas artesonadas, bonitas, lindas, pero no se preocupaban por el templo, por el lugar del Señor. Dios derribará cualquier civilización que no va a seguir estos grandes principios. Mi amado, esa es la gran verdad. Es necesario que comprendamos tú y yo claramente que no se puede escapar de la ira de Dios, no se puede escapar del juicio de nuestro Señor. Cualquier persona, no importa de qué raza, nacionalidad, sexo, condición social, cultura, si es supuestamente buena, no importa qué tipo de vida ha llevado, esa persona puede ser perdonada aceptando e integrado al pueblo de Dios, pero solamente por medio de Jesucristo. Está allí la advertencia. Pero la palabra del Señor viene cargada de esperanza. Si bien hemos leído el contexto de este pequeño mensaje que habla de condenación, que habla de maldición, que habla de destrucción, que habla que se consumirá, la palabra de Dios no se queda allí, solamente en eso. Siempre hay esperanza. Y la esperanza está en la gracia. Recordemos que el Antiguo Testamento, cuando incluso estaba nuestro Señor, es hasta la cruz. De la cruz para adelante ya es el Nuevo Testamento. Es la gracia de Cristo resucitado. Muerto en la cruz, resucitado al tercer día. El mensaje de esperanza. En el rollo que es de los 10 mandamientos podemos encontrar escrito en Éxodo 20: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice en los 10 mandamientos. Anteriormente estaba el juicio, ¿no? Hasta la maldición hasta la tercera y cuarta generación, dice. Pero en el verso 20 dice: hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Incluso los 10 mandamientos, palabra condenatoria, porque son leyes, viene esta gran promesa y esta gran esperanza. Hago misericordia a millares. ¿Quiénes de acá tenemos hijos? ¿Quiénes de acá tienen nietos? Y queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos. Depende mucho de qué estamos enseñando, qué estamos practicando, qué estamos pregonando.
primero en casa. Hago misericordia. Ese es el mensaje. Si existe un mensaje condenatorio, también viene un mensaje de esperanza, porque no podemos dejar de hablar de esperanza cuando hablamos de toda la palabra de Dios. El propósito del libro de Zacarías es darle esperanza al pueblo de Dios al revelarse que Dios efectuará su rescate por medio del Mesías. Fue escrito en el año 520, más o menos antes de Cristo, en el marco histórico de regreso a Jerusalén en medio del arduo trabajo de la reconstrucción del templo. Un trabajo nada fácil, pero Dios siempre nos da esperanza. A veces decimos, uy, estoy chambeando en la iglesia y no hay consideración para mí. Este mensaje fue dado a aquellos cuando estaban construyendo, estaban en trabajo de reconstrucción, estaban en un arduo trabajo, que habían regresado de esclavitud, pero no tenían que regresar a descansar, tenían que regresar a reconstruir, a trabajar, a ocuparse de la obra del Señor. A veces nos quejamos por el mucho trabajo. Le escuchaba al pastor que decía, tenemos esta academia. Sí, es cierto. Tenemos que trabajar porque tenemos una familia que mantener. Tenemos hijos que enseñarles que se tiene que trabajar. Pero también tenemos un ministerio precioso y lindo, el cual necesita que tú y yo debamos ser capacitados. Sino que enseñamos, no podemos dar aquello que no tenemos. Ese mensaje de este profeta es también un mensaje de esperanza. El Salmo 50 que leímos también es un salmo de esperanza, pese a que está cargada de juicio. Hemos leído todo el Salmo 50, ¿verdad? Tú que te vas con los ladrones, tú pensarás que yo no me doy cuenta, te dice el Señor, estoy parafraseando. Tú pensarás que te vas con ellos y no va a pasar nada en tu vida. Te vas a sentar en mesa de escarnecedores, en silla de escarnecedores, a rajar, a hablar mal, y tú crees que no voy a tomar en cuenta lo que estás haciendo en este momento. Sí, lo voy a hacer en algún momento, solo espera, o te estoy dando esperanza. Y este mensaje, después de todo lo que el Señor nos está diciendo, no quiero decir la vela verde, nos está diciendo las cosas bien claritas. No nos está dorando la píldora en el Salmo. No nos está dorando la píldora, nos está descubriendo el corazón, o está haciendo ver nuestro propio corazón que no queremos ver. Nos está advirtiendo del corazón del hombre, del creyente, del cómo somos. Después de serias advertencias, no quiero usar la palabra amenaza, advertencias. En este verso, el Señor al final, en el verso 23 dice, el que me ofrece alabanzas, me honra. El que me ofrece alabanzas. Qué bonito. Yo estaba ya con el pastor Guillermo, ¿no? Escuchaba las alabanzas que tenían acá. Y es lo que dice la palabra, el que me ofrece alabanzas. ¿Le cantas al Señor porque te gusta la canción o porque sabes que estás alabándole a Dios? Porque, ojo, puede ser porque te gusta la canción y te gusta el ritmo. Y a mí me gusta la canción, me gusta alabar. Qué bonito se suena, me está saliendo bien la nota. O porque sabes que con tu voz de albatros estás alabando al Señor y el Señor lo escucha como una gran melodía. Digo voz de albatros porque yo tengo una mala voz para cantar. Pobre del que está delante mío cuando escucha la alabanza. Pero ¿le estás alabando al Señor? ¿Realmente le estás alabando al Señor? El que me ofrece alabanzas. Es a Dios a quien alabamos. Por eso es que debemos venir temprano al templo. Y como pastor yo renegaba, soy un poco renegador, un pastor. Porque venían tarde los hermanos. Y cuando les decía, hermano, ¿has llegado tarde? No, pastor, he llegado justo a la prédica. ¿Cómo?
¿Y la alabanza? ¿En qué momento le vas a alabar al Señor? La alabanza, hermano, es parte de todo. Desde el llegar temprano, abrazarse con el hermano, saludarse y cómo estás. Una gran sonrisa te va a animar. De repente no sabes cómo te va la semana. Y vienes a tu refugio de la iglesia porque sabes que acá te vas a encontrar con tus amados hermanos. Pecadores pero rescatados por la sangre de Cristo. Hermanos amados, el que ofrece alabanza me honra. Honrar al Señor. Decía él, vamos a honrar al Señor por medio de las ofrendas, de los diezmos. El que me honra al Señor, honrar al Señor, tiene que ver con que no estar levantando el santo nombre de Dios en vano. No tomar como ligero a Dios. Él es tu creador. Él te hizo en el vientre de tu madre. Él te tejió. Mi embrión vio el rostro de Dios. Porque aquel bebé en el vientre de la mamá es creación de Dios. Valores, si entendemos eso, aquellos activistas que dicen que no es vida, que están a favor del aborto. Dios es el creador, el que me honra, y el honrarle a Dios es en pleno conocimiento. ¿Cómo honras algo que no conoces? ¿Cómo honras algo que no sabes cómo honrar? Porque el Señor nos da pautas y para cómo honrar a Dios. A veces queremos honrar en nuestro propio discernimiento. No es mi forma de honrar a Dios. ¿Sabes cómo honrar a Dios? Si no lo sabes, hermano, ahí está la palabra de Dios. Después dice, el que enmiende su camino. ¿Habrá algún camino que tú y yo debemos enmendar? ¿Y cómo sabes? Y una vez más, ¿cómo sabes si estás en camino torcido y chueco? ¿Cómo sabes que el camino que debes tomar es aquel camino recto? ¿Cómo sabes que dice el que enmiende sus caminos? Pero yo estoy camino recto, pastor. Yo camino bien. Pero a la luz de la palabra del Señor, posiblemente no. El que enmiende su camino, para eso se requiere humildad delante de Dios. Dejar la arrogancia y decir, sí, Señor, estoy mal. Estoy mal a la luz de la palabra del Señor. El que enmiende su camino, ¿qué dice al final? Yo le salvaré. Palabra de esperanza, Antiguo Testamento, que está mirando hacia allá, a la cruz de Cristo. Yo le salvaré. ¿Y cuál es la forma de salvar? ¿Cuál es la forma que Dios escogió para salvarte a ti? ¿Cuál fue la forma? Cristo, la tumba vacía. Bendita cruz que está vacía, en la cual se quedaron clavadas tus iniquidades, mi maldad, y abogado tengo en el cielo. Yo le salvaré. Es todo. El yo le salvaré es el todo de la palabra. Es Cristo. Porque dice, el que enmiende su camino. Y cuando escuchamos camino al toque se nos viene, ¿no? 14:6. Yo soy el camino. Cristo. Cristo. Esperanza. La Biblia nos advierte. La Biblia te da esperanza, pero te da el cómo, te da el qué hacer. Dios nos salva por medio de la venida de Jesús. Los mandamientos no salvan. Tiene el propósito de mostrarnos nuestro pecado. Aquel rollo tenía el propósito de mostrar tu pecado y mi pecado. Vemos juicio en el rollo, pero en Cristo encontramos gracia. En Cristo encontramos gracia. Voy terminando. ¿Qué debemos entonces? Esta visión que nos insta, esta visión a dónde nos lleva. Uno, a examinar nuestros corazones. ¿Hay robo o falta de integridad en tu vida? Te pregunto.
¿Hay robo o falta de integridad en tu vida? ¿Usamos el nombre de Dios a la ligera? Una vez más, oh my God, oh Dios mío. Exclamaciones que parecen involuntarias o simples muletillas en nuestras bocas, que destruyen nuestro espíritu tomando en vano, en poco, el nombre sagrado de Dios, el precioso nombre y santo, santo, santo de Dios. Esta visión nos insta a vivir en obediencia. El rollo que vuela es un llamado a la santidad y a vivir en rectitud. Escucha bien, a vivir en rectitud ante Dios y ante los demás. La santidad de Dios, hermanos, no soporta el pecado. Por eso siempre ha utilizado diferentes medios para señalar, describir y delatar el pecado y advertir sobre lo que está escrito. El pecado es suciedad que no puede mezclarse con la pureza de Dios. El cristiano verdadero está en proceso de purificación, pero cuando cae en pecado, cae sobre él una mancha que es vista también por todo el mundo y que salpica a los que están alrededor. Así como influye la santidad, el que cuando conocemos nuestro comportamiento, el pecado también influye alrededor. Por esta razón el cristiano debe luchar constantemente contra el pecado, bajo el conocimiento de ese rollo que vuela y debe ser visto por todos. Terminé exacto. Pero no quiero terminar y salir de este púlpito sin antes orar por ustedes. No los conozco. A veces es bueno, porque yo no los pastores les conozco. Puedo decir cualquier cosa y no es nada personal. Pero no sé si ustedes tienen a Cristo en su corazón, si todos los que estamos acá hemos dicho a Cristo, yo necesito de ese Cristo de la esperanza. Yo no sé si todos los que estamos acá nos estamos preocupando por crecer en el Señor. O no, yo no sé si todos los que estamos acá venimos porque somos simpatizantes. Es bueno ser simpatizantes, pero mejor es ser comprometido. Yo no sé si todos los que estamos acá estamos comprometidos, o porque solamente viniste por acompañar a tu esposo o a tu esposa. Pero quiero darte este mensaje también, que ahora es tiempo de tomar en cuenta esas advertencias del Señor, pero también tomar en cuenta ese mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza es Cristo. Una vez más, ¿cómo hago entonces para que esa esperanza sea real en mí? Es por medio de ser hijo de Dios. Por medio de ser hijo de Dios. Ya les dije, el Evangelio de San Juan 1:12, ¿cómo llego a ser hijo de Dios? Puedes leerlo allí. Pero el que cree, son dos verbos importantes, el que cree y el que recibe. Tiene la potestad ¿de qué? De ser llamado hijo de Dios. Tiene el derecho, tiene la autoridad, tiene el privilegio de decir, soy hijo de Dios. Ah, sí, ¿por qué eres hijo de Dios? Porque su palabra dice, el que cree, el que recibe. Y yo creo que Jesucristo es Dios, Señor, murió por tus pecados, por mis pecados, resucitó al tercer día, está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú crees eso, en una oración a solas con el Señor, le vas a decir, yo creo eso, todo eso, te recibo. Y el recibir lo puedes hacer ahora si es que aún no lo has hecho. Allí donde estás, inclina tu rostro, por favor. Inclinemos nuestro rostro. Es una invitación de parte del Señor que te dice, ven a mí, yo quiero que seas hijo mío. Ven a mí, yo quiero
donar todos tus pecados siempre y cuando tú los confieses. Ven a mí. Regresa a mí también. Ven a mí. Si tú en tu corazón en esta mañana quieres comprometerte con el Señor, reconociendo que Cristo es Señor y Salvador, dile así, repite conmigo esta pequeña y simple oración, pero poderosa delante del Señor. Dile, Señor Jesús, dile sí, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Yo reconozco que te he fallado, Señor. No he tomado cuenta aquel rollo, aquella advertencia. Perdóname, Señor. Perdóname. Señor Jesús, sí, tú estás sentado, oh Dios, a la diestra del Padre. Pero entra en mi vida, Señor. Te confieso como mi Rey y mi Señor y mi Salvador. Te confieso como mi Señor. Así solamente quiero ver tu mano levantada si es que lo hiciste. Quiero orar por ti. ¿Alguien arriba? Todas estas manos levantadas. Es un compromiso solamente con Dios. Si es una decisión de tu corazón, después busca al pastor o un líder. ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Te van a saber qué decir. Señor, tú has visto sus manos, tú has visto sus corazones, tú has visto su decisión, Señor. Hay fiesta en los cielos, dice tu palabra. Los ángeles están de fiesta en este momento porque un pecador se arrepintió y pasan de muerte a vida en este momento. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice esas manos levantadas. Bendice estos corazones dispuestos, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.